Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast auténtico y me puedo atrever esta vez a decir que es el número 39. ¿Por qué? Porque tengo al recién llegado de Bogotá, creo, Sí. a mi querido Andrés Cepeda. Gracias por aceptar. Pedro, gracias por tenerme aquí. Es un placer estar contigo y con toda la gente que te sigue y que te escucha. Y sí, recién llegué aquí a México bueno, la semana pasada. Estuve trabajando en el estudio haciendo un álbum nuevo. Esta semana estoy dedicado a hacer promoción por un lanzamiento que vamos a mencionar ahora. Pero gracias por tenerme acá. No, para mí es de verdad un orgullo, ¿no sabes? Y me atreví a decir el número porque nunca lo digo, porque sé que tienes un concierto Sí, Metropolitan sí. y si no me equivoco, pues es mañana. Estamos en el futuro, qué Ah, bonito, sí, ¿eh? sí, sí, sí. En un túnel. Sí, mañana canto aquí en Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan. Vengo con un espectáculo bellísimo con toda mi banda, con canciones nuevas como la que vamos a comentar ahora y pues con el repertorio de siempre también. Qué cool. Oye, ¿y cómo fue tu llegada? O sea, ¿cómo ha sido? ¿Cuántas horas? O sea, si realmente llegas. Porque esto se suele decir que queda muy bonito, ¿no? Como eres de Sí. Bogotá, recién aterrizado de. Pero si Pues es real que llegaste hoy o cómo ha no, sido no, tu no, no, llegada a no. México. Llevo ya un par de semanas, no, casi 3 semanas en México. La primera la dediqué a estar en el estudio de grabación. Hicimos en estos 6 días de trabajo un EP muy lindo que vamos a lanzar el año entrante porque todavía tenemos material para lanzar este año. Y el resto del tiempo he estado dedicado a hacer la promoción de mi nuevo sencillo, de este show. Bueno, y ahora visitándote a ti. Qué cool. La verdad que, mira, quieras o no, que vengas a aquí tu casa. Gracias, hermano. Mira, mi mujer te preparó cafecito, No, galletitas. delicias, me sacaron el café del bueno, como dices tú. Joder, a mí no me tratan así. Mira que ya le hice un bebé y no, ¿eh? Espérate que nazca. Ya pasaré al tercer plano, ya me dijo mi suegro. Ya me han previsto de que sí, Claro que ya. sí, ya lo Oye, sabes. estaba viendo, o sea, eres increíble, o sea, tu vida es impresionante. Para la gente, no sé, aquí de México, que de repente no sepa un poquito de Andrés Cepeda, creo que Seguro. igual si no sabe quién es el nombre, que creo que son pocos, tu música la conoce Gracias, muchísima mi hermano. gente. Gracias. Pero ser productor, cantante y compositor, Ujú. ahorita que me estabas viendo mi libreto, Sí, sí, sí. estaba diciendo que te estaba llamando la atención la letra, ¿por qué? Se parece mucho a la mía. Pero porque a ti también te gusta esa parte de escribir o... Sí, necesito tener también a la mano un papel y lápiz para anotar las cosas importantes. Me ayuda a recordar y a memorizar ciertas cosas. Y como por una organización mental, lo, lo, lo entiendo mejor en el papel. Y tu letra se parece mucho, la manera en que haces ciertas letras es muy parecido a la manera en que yo escribo. Entonces estaba fijándome porque se parece a los rayones que hago en mi libreta también. Es que creo como que el cerebro humano sí necesita que utilicemos esa pluma y ese papel. Sí, sí, de Quedamos acuerdo, de por, acuerdo. ¿no? Pues estamos todo el tiempo tecleando para ciertas cosas que de pronto yo considero más importantes, busco el cuaderno, ¿no? Por ejemplo, para escribir canciones o para anotar cosas que son importantes o para hacer análisis de ciertas cosas, prefiero hacerlo a mano. Oye, fíjate que me estaba fijando de algo, digo, porque me encanta el acento colombiano y tu voz creo que es maravillosa. Gracias, Entonces vamos a tratar de que, a ver si el micrófono que no se nos vaya, ¿verdad? aquí estamos. Para que se te escuche bien la gente en el podcast. Es que Claro que sí. estos micrófonos, sabes que los sur dicen que son los Sí. mejores, pero se va uno No, y se, son unidireccionales, hay que estar muy cerquita de ellos. para que la gente diga que realmente es colombiano y que no está forzando el No, acento, aquí ¿eh? estamos de verdad. Oye, y ahorita con tu nuevo tema, lo que había olvidado, digo, Ujú. siendo compositor, obviamente pues transformas lo que pasa en tu vida en canciones, ¿no? Pues sí, Es- ese ha sido el camino desde un inicio. Mi deseo por cantar y por escribir canciones y por interpretar canciones tenía que ver con un deseo de comunicarme, de hablar, de decir cosas que por varios motivos me costaba trabajo hacer. Uno principal era mi gran tartamudez. Yo he padecido de la tartamudez durante toda mi infancia, casi toda mi adolescencia y buena parte de mi juventud. Y poco a poco con la terapia que incluye el cantar, que fue para mí determinante en poder dejar atrás la tartamudez, eh, empecé a lograr hablar de corrido y empezó mi carrera como cantante también. Como parte de la terapia empecé a cantar y por casualidades de la vida empecé a utilizar luego esa posibilidad de cantar para expresarme y para empezar a trabajar en este negocio, en esta industria de la música. Pero principalmente yo empecé a escribir canciones porque quería comunicarme. Uno, porque era tartamudo y dos, porque era muy tímido. Entonces mi manera de expresarme, de acercarme, de hacerme escuchar o de explicar una idea, una emoción que tenía, era escribiendo y cantando luego esto. Sí, como que hay muchas formas de decir cosas Sí.
y al final es como buscar ese modo, ¿no? Sí, De sí, sí. catarsis que te pueda, ¿sabes? Sentir mejor, pero qué curioso, jamás hubiera pensado que tú hubieras tenido tartamudez. Claro, jamás hubiera sido capaz de venir a un podcast porque hubiera sido terrible, imagínate. Pero sí, fue una cosa con la que luché mucho en mi infancia y en mi adolescencia, obviamente en el colegio. Pararme a hablar en clase o comunicarme entre los compañeros era difícil. Entonces empecé una terapia, ¿cómo se llama? De fonación, y parte importante de esta terapia era cantar. Yo ya estaba estudiando piano, ya hacía música, tenía como la música era parte de mi vida, y entonces mi terapeuta me dijo, bueno, pues vamos a aprovechar que ya tienes el piano y empieza a aprenderte canciones y empieza a cantar, y vas a cantar todos los días y vas a estudiar tu piano, pero también vas a empezar a cantar con él, y eso va a ser una parte importante de la terapia. Y así fue gradualmente, entre los ejercicios que hacía y la música, empecé a dejar atrás poco a poco la tartamudez. Es como la película del discurso del rey, Sí, es como la película del discurso del rey. que empiezan como a darle clases, Sí, sí, sí. ¿verdad? James Wood, que interpreta ese personaje, Sí, sí, creo que es tremendo. Colin Firth, Sí, sí, sí. el que interpreta y que Es tremendo. parece, sí, como que parece que es una enfermedad que no va a tener solución, pero sí hay mucho tratamiento, pero sí esa parte de autoestima, creo que Sí, eso todavía súper lo sigues importante. viviendo, o sea, sigues teniendo esa parte de Andrés, de esa parte de inseguridad o esa conexión con Sí, ese sí, sí, Andrés. sí, claro que sí. De todas maneras, eso siempre va a estar allí. Em, y hay momentos en que aflora, ¿no? Hay situaciones en mi vida en las que toc, toc, otra vez vuelvo y me enredo un poco, cuando estoy muy nervioso, cuando algo me produce o cierta inseguridad y eso, aflora de inmediato. Y pues por más que uno esté acostumbrado a estar frente a un micrófono o frente a una cámara o en un escenario, uno lleva por dentro ciertas inseguridades y ciertos temores que nunca se desvanecen. Ahí es que luchar con ellos y tratar de trabajar con ellos también. Sí, lo que pasa es que uno desde fuera dice, "Oh, Andrés Cepeda va a sentirse inseguro con No, todo lo que ha hecho". Entonces dices, wow, ¿no? Oye, pero estaba viendo que aparte de pequeño, o sea, tu familia estaba rodeado de arte. O sea, sí, tu sí, padre era arquitecto sí, y tu mamá ya tocaba varios sí. instrumentos. Era una familia donde el arte era muy importante, la música sobre todo era muy importante. Por el lado de mi madre, su familia era muy musical, no había músicos profesionales, pero había una gran afición por la música y en la familia tocaban los instrumentos típicos de la música colombiana, la guitarra, el tiple, la bandola, todos estos aires andinos como el pasillo, como el bambuco, eran parte esencial de las reuniones familiares. Y a mi viejo le gustaba muchísimo la música clásica, el jazz y el bolero, y tenía una gran colección de estas músicas y le gustaba cantar de vez en cuando. Entonces en las reuniones familiares siempre había mucha música. Ya mi viejo más grande, como de 50 años, enamorado de la música clásica, decidió empezar a estudiar violonchelo, ya viejo y grande para hacerlo, pero con mucha disciplina y con mucho amor por el instrumento, logró aprender a tocar más o menos su violonchelo. Entonces siempre había una cosa ahí con la música, con el arte, con la afición de mi viejo a ir a los conciertos, no de presentarme la música en la casa los domingos, él sacaba sus acetatos. Entonces el ambiente era muy propicio y uno de mis hermanos mayores era estudiante de piano clásico. Entonces, nada, no tenía escapatoria, ¿no? La música estaba por todos lados y tan pronto tuve oportunidad y tuve edad, empecé con las clases de piano y ahí me enamoré del tema hasta el día de hoy. Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque ahorita que voy a ser papá, yo desde de pequeño sí tomaba como clases de guitarra y Claro, las dejé como por falta de disciplina. sí, Y sí, no sé sí, si a lo mejor tú viviste esa parte por tus padres de sí. te inculcaron esa, sí, ese arte por, o sea, ese amor por la música, pero también disciplina de, pues que, güey, para Por aprender a tocar piano supuesto. hace falta tomar muchas Hay que hacer clases. 4 horas diarias de estudio. Y eso, hay momentos en esa preadolescencia y en esa adolescencia en donde tú no quieres estar esas 4 horas frente al piano, pero los viejos están ahí, bueno, tienes la clase, tienes la presentación, tienes el examen, no, hay que estudiar. Y esas dos cosas, una cosa que te produce un gran placer, mezclada con una cosa que requiere disciplina, creo que en el caso de cualquier niño es un elemento formativo muy importante. No importa si vas a ser profesional o no, pero es buenísimo que tengas algo en tu vida que te proporcione ese gusto y esa delicia que que es poder hacer música y que también te inculque un poco ese rigor de la disciplina. Así no lo vayas a hacer profesionalmente, pero cuando llegues a la universidad o cuando te enfrentes a tu verdadero oficio, ya vas a haber tenido la experiencia de trabajarle fuerte a algo que quieres, ¿no? Entonces yo pienso que eh, para la gente que está criando chicos, la opción de la música es genial, ¿no? Creo como que la música, mira, como lo decía Alice Hammer,
que era una Sí. superviviente del Holocausto, decía que para ella la música era Dios. Y vivió hasta hace poco, era la más longeva, ¿no? De superviviente Pe- de Auschwitz. ok. Y decía que, esto es verdad que es sobrecogedor, me encantó la historia, de que ella se salvó por saber tocar el piano. Y de hecho todos los domingos tenía reuniones con otras supervivientes y relataban que cuando estaban en la fila, que ya realmente ella daba por hecho que iba a la cámara de gas, cuando le preguntó un alemán que qué hacía, dijo, yo toco el violonchelo. Ah, ven para acá. Y le dijo, te vas a salvar por tocar un Wow. instrumento. Y Alice Hammer, o sea, la historia de Alice Hammer, de verdad se la recomiendo a todo el mundo. Qué Y interesante. digo, jamás pensaría que, fíjate, decía, la música es Dios para mí. Pues es que la música tiene un poder muy grande. Ahora lo mencionas en el caso de esta mujer, pero creo que la música tiene un poder muy grande y hace que muchas puertas se abran y que mucha gente escuche y se disponga a escuchar. Eh, no en vano las grandes obras de la música, de la historia de la música, tienen que ver con grandes momentos históricos y tienen que ver con grandes movimientos de la humanidad, porque acompañan, a veces incluso hasta generan este tipo de situaciones. La música es algo muy poderoso y por eso, no sé, los grandes imperios, las grandes potencias se han preocupado por crear una cultura y una música nacional que represente, ¿no? No solo en la música, en diferentes artes, pero es algo muy poderoso, es un mensaje que toda la humanidad entiende, al que estamos conectados los seres humanos desde siempre, desde que nacemos, tenemos esa posibilidad de sensibilizarnos ante el arte, ante la música. Y por eso es que es universal y por eso es que pasan tantas cosas en torno a la música, ¿no? Eso es fantástico, es una magia increíble. Como que puede ser que yo escuche una canción que no sepa lo que están diciendo, ya sea Sí. en coreano o en Ah, inglés o en alemán, pero me genera a mí una sensación de, oye, no sé lo que estoy escuchando, claro, pero me hace sentir bien. pero me mueve, sí. Pero ¿no crees, Andrés, que ahorita, digo, no sé, porque ahorita estábamos platicando, a mí me gusta mucho Elvis, me gusta como la vieja Sí, sí, música sí. o vintage, yo me considero así, Genial, la neta, genial. y digo, joder, perdón, digo, yo no sé si estoy ya en la etapa, pero esa parte de antes hacía la música mejor. No sé si es parte del proceso de uno como ser humano de que te vas haciendo mayor, pero ¿te Sí, pasa eso? creo que tiene que ver con eso que mencionas. Cuando uno empieza a decir que el pasado fue mejor es porque ya, bueno, ya estamos dando la vuelta, Ya pero hay más canas en la cabeza, sí. pero sí hay unas cosas que hay que considerar. Cuando tú mencionas a un artista como Elvis, o estaba yo pensando en los Beatles, cuando decías que no importa el idioma, la gente se puede conectar. Estaba pensando en el repertorio de los Beatles precisamente, ¿no? ¿Cuánta gente en el planeta que no habla inglés se conmovió escuchando las composiciones de estos señores? Pero creo que hay un tema ahí que hace que sintamos eso que tú dices, que es cuando estas personas hicieron estas cosas por primera vez, ¿no? Entonces, Elvis fue el primero que recogió toda esta música del sur de los Estados Unidos, esta música negra, y la lleva por primera vez a un público blanco, grabándola por primera vez de cierta manera, con cierto acento vocal, mezclando el gospel con lo que iba a ser el rock and roll y toda esta cosa. Lo estaba haciendo por primera vez y eso es fabuloso. Cuando el cuarteto de Liverpool saca sus primeros álbumes y empiezan a explorar en el rock y en el pop como lo hicieron, pues eran los primeros que lo estaban haciendo. Entonces yo creo que cuando sentimos y cuando vemos eso, podemos llegar a esa conclusión que antes era mejor. Ellos tuvieron una oportunidad fantástica que fue abrir la puerta, ¿no? Y dejar entrar a todo este público a eso que conocemos hoy como música pop, ¿no? Que es lo que canta el mundo entero. Antes estaba tan seccionado y era todo tan local y era todo tan único en su rincón. Cuando empiezan estos personajes a atar cabos y a juntar influencias por primera vez, hombre, se vuelven unas leyendas irrepetibles. Yo pienso que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, con, no, con y aparte... esas, esos pioneros, ¿no? Ujú. No, y eso de mezclar, porque yo viendo como de repente tu biografía en la página web, me llamó la atención la parte que, no, el estilo de big band sinfónico, o sea, Ah, obviamente sí. guitarra, voz, Ujú. como que siempre estamos definiendo o intentamos como etiquetar, ¿no? A los Sí, sí, cantantes. Tú sí. que eres compositor, productor, cantante, estás en toda la gama de lo que viene siendo un artista. ¿Qué es lo que Pero, hacemos realmente los artistas hoy? Hoy lo más natural del mundo es la fusión, es lo que pasa con todos. Nadie está haciendo una cosa completamente autóctona o única, porque todo está hoy más que nunca influenciado por todo tipo de culturas. Por eso digo que cuando esta gente empieza a hacer eso por primera vez nos resulta tan fascinante. Hoy es pan de cada día, ¿no? Esa fusión y esa mezcla de elementos. Y yo lo veo como que, bueno, sí, soy un compositor y un cantante y un productor y tengo sobre
sobre la mesa, en mi paleta de posibilidades, una cantidad de formatos que me interesan. Ahora mencionabas el sinfónico, o el acústico, o el quinteto, qué sé yo. Eh, Se vuelven cosas que uno quiere explorar, no solamente para entretener al público, sino entretenerse a sí mismo en una carrera que lleva más de 25 años. Entonces hay que buscar maneras de oxigenar y de motivar que esa pulsión de la música siga siendo la misma que tuve cuando hice mi primera bandita cuando tenía 15, 16 años. Entonces, la exploración de esos formatos a mí me resulta muy interesante y muy estimulante. Porque llega el punto de que, Andrés, tú piensas algo, ¿no? Quieres hacer esta canción, este tema, Ujú. porque quiero fusionar esto porque como artista siento la necesidad de hacer esto. Sí, sí, sí. Pero también está la otra contraparte de que, como está el mercado, Sí, tienes que hacerlo comercial. sí, ¿Cómo llevas tú ese balance entre lo que está de moda y que sabes que va a sí. pegar, lo comercial, y el desarrollo como artista, como Ok, para tus canciones? es un balance muy delicado, pero tiene que ser un balance. Y en el caso de mi carrera, desde muy temprano decidí que iba a tener como estos dos caminos en mi carrera. Iba a tener un camino que me iba a permitir ser comercialmente exitoso y otro en donde iba a proteger más mis intereses artísticos. Y tengo una patita aquí y una patita allá. Y entonces hago que este proyecto comercial me permita financiar o realizar el artístico. Y todo el tiempo he estado haciendo como ese ping pong. Estoy lanzando este disco, como la canción que estoy lanzando en estos días, que se hace parte de un álbum muy comercial de pop, con colaboraciones y un sonido súper actual, no sé qué. Y por otro lado estoy haciendo proyectos como Guitarra y Voz, o como el proyecto de las canciones que cantaba mi padre, o el disco de jazz de no sé quién. Y una cosa como que ayuda a lograr hacer la otra. Y así no me siento que estoy dejando de hacer cosas que realmente quiero. Entonces, esto de aquí lo adoro, me encanta mi trabajo comercial, pero me permite darme unas libertades que de otra manera no podría. Y trato de hacer ese malabarismo y de mantener las dos cosas funcionando. Porque es complicado. Es Como complicado. artista, claro, o sea, tú tienes que como que transmitir tu arte a Sí, través de canciones. sí. Pero obviamente hay que pagar la renta. Hay que pagar la renta. Entonces, después de un tiempo, uno se da cuenta que hay una manera de balancear eso. Y además, esta industria ha crecido mucho y no solamente nos alimentamos de lo que hacemos en el mundo musical. También nos inventamos otras cosas. Entonces, yo he sido inquieto en ese sentido y he trabajado con el tema de los lentes, he hecho mis colecciones de lentes, he tenido lugares de música en vivo en mi país, he trabajado en televisión también mucho tiempo, he hecho música para otro tipo de producciones, para series o para comerciales. Trabajo también en la parte comercial con marcas, hago publicidad, hago una serie de cosas a las que me ha permitido llegar mi trabajo en la música y que lo complementan dentro de lo que es nuestra industria y de lo que es mi empresa dentro de esa industria. Sí, o saber diferenciar, ¿no? Obviamente que Sí, nunca te trague como ese personaje sí, sí, a sí. lo que tú eres como artista, porque siento que esa contradicción del valor moral de uno, porque no sé si te ha pasado que de Sí. repente digas, híjole, es que no, esto no va en acorde con lo que es Sí, sí, sí. Andrés. Claro, claro. Y uno tiene que aprender a escoger eso. Por ejemplo, cuando hacemos el trabajo con marcas, yo soy muy celoso y muy cuidadoso de involucrarme con marcas en las que me sienta representado, que tengamos valores similares, que haya una naturalidad en la asociación, porque eso hace, pues, cuida tu marca y te va a llevar adelante y te va a permitir hacer más cosas. Pero si no tuviera esta otra parte artística, creo que lo lamentaría mucho, lo sufriría un poco. Y para mí es tan importante que esas dos cosas existan. Entonces, no sé, mañana en la noche me ves presentando La Voz Kids en Colombia Ujú. y después por la noche en el teatro vas a verme con un quinteto de jazz. Y yo vivo en esa locura, en esas dos como polos, ¿no? Pero me he acostumbrado a funcionar así. No, pero creo que es como lo adecuado y lo más fiel a uno mismo, porque si Sí, vas sí, creando sí. una audiencia Sí, poco a poco y tú con tantos años de carrera, pues claro, le puede brincar a alguien, aunque te deje muy buena lana sí, o muy buen dinero, el hacer una promoción de tal marca y que sí. luego veas que no va acorde con Que los no va a valores de uno. Exacto, ha sido un aprendizaje interesante y largo, pero me gusta el balance que he logrado y me siento cómodo y vivo de algo que me gusta mucho. Y cuando no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra y eso para mí, para mi espíritu, ha sido saludable.
Oye, ¿te late que hablemos de la canción? Porque ayer Sí, que la seguro. estaba escuchando con mi mujer, Sí. inconscientemente nos emocionamos, Ah, nos qué dimos la bonito. mano y la vimos, porque aparte el videoclip está muy bonito. Gracias. Lo que había olvidado, se llama así el tema, Ujú. que obviamente es la historia también con tu mujer, con tu pareja. Así es. Y el video relata, para la gente que no lo ha visto, está muy padre porque te golpea directamente al alma. También obviamente uno tiende a saberse Claro, identificar claro, y claro. rápidamente me identifiqué yo contigo, con lo que estás diciendo, pero hay una frase que dices por ahí que saber amar es como montar en bicicleta. Sí. ¿Por qué? O Porque sea, no a se ver. olvida, ¿no? Y tú montabas, si no seguiste montando nunca, montabas de chico, de pronto después te caíste, te raspaste un codo, no volviste a montar, y años después vuelves a coger la cicla y arrancas, ¿no? Y el amor es así, el amor te puede golpear un poco, puedes desistir de él un tiempo, puedes estar soltero con muchos gatos en la casa durante unos años, pero de repente llega alguien y nuevamente viene con la llave correcta, abre esa puerta y eso a lo que te habías negado y que pensabas que era una etapa superada, por decirlo así, regresa a tu vida y regresa más fuerte que nunca. Y de eso se trata un poco lo que trata esta canción. Una persona que no estaba preparada para volver a amar, que no le había ido tan bien, que estaba convencido de que su vida solo era ideal, estaba bien. Alguien llega y se la cambia, se la trastorna para bien. Y descubres que esa vida que tienes ahora con esta persona es importantísima para ti, que quizá jamás la imaginaste. Y de eso se trata la canción. Y después viendo lo del video, cuando ya tenía yo la canción lista, ya la habíamos mezclado, grabado, estaba completa, se la enseñé a mi esposa. Ella trabaja conmigo en la oficina y le dije, bueno, ayúdame a pensar qué tipo de video le podemos hacer a esta canción. Y ella me dijo, pues puedes contar una historia parecida a la nuestra, una historia como la nuestra. Y dije, ah, bueno, pues ahí sí te clavaste el puñal tú sola, vamos a contar nuestra historia y me vas a acompañar en el video porque está ideal que seamos, ¿no? La verdad de este cuento que queremos contar y que parece tan personal, tan íntimo y tan propio, pero que a la vez es la historia de mucha gente y con la que mucha gente se puede conectar. Y eso es lo que estamos viendo ahora después del lanzamiento, que pensábamos que estamos contando una cosa completamente personal e íntima y resulta que es la historia de muchos. Y eso está genial, eso está muy bonito. ¿No? Y creo que a todo el mundo le ha pasado eso, ¿no? Sí, De sentirte que si tienes un gran amor, de repente desaparece y tu creencia sobre el amor, ¡puf! exacto. Yo se lo dije a mi pareja en un momento, creo que fue ayer justo cuando escuchamos y hoy por la mañana, de yo creo que si no lo hubiera encontrado yo estaba en una fase de no creer en el amor nada. Claro, claro, claro. Entonces creo que todos hemos tenido esa fase Sí. de no creer en que no, ya no existen buenas personas, no existe la pareja para mí, o desistir, como rendirnos un poco. El amor siempre regresa e insiste. Vamos a suponer que estamos ya grandes, viejos, que tenemos 70 y tantos años y nos hemos quedado viudos. Uno se puede volver a enamorar, ¿no? El amor va a estar ahí esperando a tocar la Pero puerta. ¿crees, Andrés, que el amor vive en las otras personas o vive en ti? Porque siento que yo siempre he sido una persona muy, muy enamoradiza, pero hay otras personas que no, y incluso Sí. desistí yo en el amor. ¿Crees que puede ser eso? ¿Puede ser que a lo mejor viva el amor viva en las otras personas o tiene No, que yo creo que partir de uno? vive, yo creo que vive en uno y uno permite o no que suceda. Lo que pasa es que hay gente que puede llegar y apretar ese botón, pero el amor vive en uno y cuando uno decide darse esa oportunidad porque siente que se puede hacer, pues ahí está, pero tiene uno que tener esa disposición. Hay una canción de un amigo que dice, eh, no lo vayas a buscar, deja que venga hasta ti. El amor, ¿verdad? No lo vas a buscar, déjate que venga hasta ti, pero cuando venga hasta ti, tú tienes que estar preparado para permitir que suceda, ¿no? Lo que pasa es que creo que las amistades, cuando uno le ven soltero o que ha terminado, siempre tendemos no, venga que te voy a presentar a tal. Y nunca, digo, a mí, no No, sé eso si a nunca ti funciona. si no Eso funciona, no ¿verdad? funciona, tiene que ser el destino, pues, no un amigo que te traiga a su prima o algo así, ¿no? Y que surja, pero sí provocar estas citas a ciegas, por favor, amistades, no Eso es lo muy hagan. gracioso, eso no suele funcionar. Oye, y en la canción también hablas de las otras vidas, Sí, sí, sí. como que la encontraste. Esto es un tema que a mí me vuela, ¿eh? Pues es que uno a veces ¿Crees en siente que eso? a veces ¿Crees? uno siente que esas empatías tienen algo más allá de lo que vemos aquí y lo que vivimos acá. Uno puede imaginar, ¿no? Que hay un vínculo previo, ¿no? Eso va mucho en nuestra imaginación y en la fe que le pongamos como a este tipo de ideas. Eh,
A mí me gustaría creer que eso puede ser así y lo pongo ahí y está ahí como una idea poética de que es como si te conociera de antes. Pero en términos, digamos, de creencias, a mí sí me gustaría pensar que uno tiene varias oportunidades en el planeta. Eso estaría muy interesante, ¿no? Pero también en otras vidas, ¿no? Como Sí, sí, sí. que, y aparte como que surge, ¿no? Que conoces a alguien y dices, me cae bien, wow, no sé por qué. Sí, hay unas Es como, empatías y unas conexiones de repente que no son muy explicables, que seguramente se podrán explicar mediante la biología o qué sé yo, pero siente uno como que hay unos vínculos más antiguos a veces, ¿no? yo sí he pensado en las otras vidas. Yo sí creo, que eso también es a donde como que me lleva esa pregunta a ti, de que si crees que, pues, que hay después, ¿no? Sí, sí, Porque sí. yo sí creo, tengo un comentario que yo hago siempre como, pues, aquí parezco como el más enamorado del mundo, ¿no? Que sí, pero es que, pues es mi pareja con la que vivo todo el día. Es que Claro. luego me checan de, A ver, hablas todo el rato de... Coño, es mi vida, es una conversación. total. Con mi mujer le digo, y nos decimos, por favor, en la siguiente vida no te tardes tanto en encontrarme. Aparece más temprano. Aparece más Eso está lindo. temprano. Qué bonito. Y me hace pensar porque sí siento, yo soy de las personas que sí creo que puede haber como un soulmate, como un alma Una alma gemela gemela. o que se complemente, que es que todo se da. Mm. Y escuchando tu canción me dio mucho sentido eso porque a veces como que malinterpretamos el amor, siento. Como que de repente de lo que has vivido de pequeño crees que eso es el amor, o de lo que Mm. estás acostumbrado a lo que es Mm. el amor, y ya si no vives eso parecido a lo que Ese tú, modelo que a ese modelo de conociste, amor, ya sí. crees que no es el amor, ¿no? Ujú. Y eso también quería como ver si me puedes ilustrar, mi querido Andrés, Pues la yo parte pienso del... que tienes mucha razón. Esos modelos de pareja que conocemos por el abuela o el abuelo, los tíos, los hermanos, los papás, no son ni perfectos ni absolutos, ¿no? Creo que cada época y cada momento de nuestra sociedad, de nuestra gente, determinan un poco esos modelos, pero no significa que sean perfectos o que tengan que ser igual. Pienso que uno construye esos modelos también a partir de la experiencia propia y de la gente con quien uno se está compartiendo. Recordemos que un par de generaciones atrás las parejas también estaban sometidas, sobre todo las mujeres, a unos esquemas y a unas formas rígidas y muy absurdas, muy machistas, muy limitantes que se han ido rompiendo. No podemos pretender perpetuar ese modelo, ¿no? Tenemos que entender que las personas estamos cambiando constantemente y esas relaciones entre nosotros también cambian y esas condiciones de las parejas también cambian, ¿no? Yo no me imagino viviendo con mi esposa con los mismos códigos con los que sus abuelos hicieron su vida, ¿no? Claro que no. Y es una evolución constante, es una evolución que siento que cada vez es más veloz y que cada persona cada día encuentra diferentes maneras de establecer esos vínculos de pareja, ¿no? Y vemos toda la diversidad de posibilidades de cómo vivir ese amor en pareja. No creo que exista un solo modelo por el que nos tengamos que regir. No, no, no creo que eso sea así. Y veo como una confusión entre amor y enamoramiento. Sí, sí. Bueno, ese tema es buenísimo porque el enamoramiento es esa parte, digamos, en donde las endorfinas juegan un papel importantísimo y la parte biológica hace que estos dos seres se conecten porque seguramente procrean buenos hijos y toda esta cosa. Pero después pasamos a otro plano del amor que es diferente, que es la vivencia cotidiana y el largo plazo, que es donde muchas veces las parejas se cansan, ¿no? Y dicen, bueno, pero esa emoción que yo tenía de verte cada vez que te veía, esas mariposas en el estómago ya no están. Pues claro que eso no va a durar toda la vida. Hay otras dimensiones del amor y otras expresiones del amor que uno tiene que aprender a reconocer y a cultivar para que siga siendo placentero vivir con esta persona y siga siendo hermoso, pues, el compartir. Y eso yo pienso que requiere años de convivencia, de madurez, de respeto, de comunicación, porque obviamente ese primer flash, esa primera gran atracción física y todo lo que generan en nuestro cuerpo y en nuestra mente, pues se van desvaneciendo y se deben convertir en algo diferente, porque si no estaríamos estrenando novia cada año, no sé a cada cuánto le dure a alguien esta sensación, pero no podemos pretender que sea para siempre esa sensación. Lo que puede ser para siempre es la construcción de una relación, de un amor más profundo y más duradero.
Sí, lo que dicen, ¿no? Como que el amor intentamos ahorita a través de las redes sociales de que sea medible, a través de unos likes o de unos corazones, No, eso no se puede. pero no se puede medir. Es como tú me puedes decir, o te puedo preguntar yo a ti de 1 al 10 cómo te quiere tu mujer. Ujú. No se puede poner números a un No, no, amor, no, no, ¿no? eso no se puede. Además ese amor a veces se manifiesta en cosas que uno no imagina. El apoyo de esa persona cuando tienes un momento difícil, los consejos que te da, la manera en que te hace crecer, la manera en que te hace mejor. Así vas midiendo tú ese amor, pero no creo que sea eh, mesurable con una métrica pues precisa, ¿no? Esto es una cosa que se va entendiendo y que se va sintiendo o que no. Oye, y aparte se da lo que tú dices al principio, porque viendo tu historia de amor, es bien curiosa. Tenemos muchas similitudes, Ok. porque tu mujer fue la que te entrevistó a ti Sí, nos y conocimos así. surgió así Ujú. el amor. Digo, Sí, yo sé que lo has hablado en algún lado, el pero enamoramiento. el enamoramiento. Sí, Pero sí, sí. platícame cómo fue ese primer acercamiento para... Bueno, estaba yo haciendo un trabajo promocional de un álbum que recién lanzaba y mi mujer trabajaba en ese momento para un periódico, ella es periodista, y fue a entrevistarme sobre el lanzamiento del disco. Y nada, yo me impresioné mucho con ella, me encantó su conversación, me pareció que era una mujer brillante, me pareció que era muy hermosa, una energía lindísima, y la invité a mi concierto del día siguiente. Ella fue al concierto, ahí El viejo yo, truco de el viejo Andrés. truco, empecé a hacerle luces, como a hacerle caritas, a decirle cosas, pero ella fue suspicaz y dijo, bueno, este tipo es posible que haga esto cada vez que le gusta una periodista y las invite al concierto, qué sé yo. Y mi reto era demostrarle que no, que mi interés iba un poco más allá. Entonces, poco a poco le fui demostrando que ese interés era genuino y empezamos a acercarnos, a conversar más. Vivíamos en diferentes ciudades y empezamos una comunicación que después se convirtió en hacer un par de viajes juntos, en empezar a vernos más. Finalmente decidimos ya juntarnos, engancharnos. Fue a vivir a Bogotá y a los pocos meses de que estaba en Bogotá nos fuimos a vivir juntos y eso va a ser ya hace 10 años. Estamos viviendo juntos y llevamos 4 de casados. Pero nos conocimos así, ella en su oficio de periodista y yo como artista. Oye, Andrés, casi se me va el aire porque es muy parecida a la que yo viví, Qué pero bueno. ¿cómo le haces a esa parte de quitarle esa etiqueta que te pueden poner como Andrés Cepeda, el Sí. artista? Lo que tú dices de cómo le mostraste ese interés Ujú. genuino. ¿Cómo muestras esa parte de persona? Porque claro, uno te etiqueta y quieras o no, tú sabes cuando alguien te mira con ojos de, Sí, yo wow, sé, yo sé. eres el artista, Ujú. pues, o sea, el que estaba en poligamia, eres Pues puta, es que eres un artista muy grande y cómo quitas eso para que vean esa parte de esencia real de Andrés Pues para... una de las cosas que me llamó mucho la atención de Elisa, mi esposa, era que yo no sentía esa mirada o esa visión de su parte. No, su trato conmigo era absolutamente normal y, y no me daba una importancia extraordinaria, ni me trataba de manera diferente y se dirigía a mí como a cualquier otra persona y no, los estándares de comunicación y relación eran los que puede tener con cualquiera. Y eso a mí me atrajo muchísimo porque sacó del camino ese filtro. Me provocó hablarle de una manera muy sincera y de ser muy real y de ser muy auténtico a mí también, ¿no? Y entonces, yo creo que la cosa que más nos acercó fue cuando hablábamos mucho y conversábamos mucho de muchos temas y nos dimos cuenta que éramos buenos interlocutores, que nos interesaba mucho lo que contaba el otro, y para mí sentir que ella no tenía esa visión de mí fue muy atractivo y me permitió ser también muy auténtico a la vez. Y yo creo que eso nos ayudó mucho y después empezamos a trabajar juntos porque empezó a entender muy bien de qué se trataba mi trabajo y tenía muy buenas ideas era como una gran motivación trabajar junto a ella. Y en ese momento me asusté un poco porque pensé que si trabajábamos juntos se podía dañar todo esto, ¿no? Y empezamos a tratar de establecer una serie de límites o de parámetros que nos permitiera dividir el tiempo y la atención entre lo que hacíamos en el trabajo y lo que hacíamos en la intimidad en la casa. Y más o menos hemos logrado encontrar una fórmula que nos permita hacer ambas cosas sin estrellarnos. Obviamente al principio no fue fácil, pero creo que lo hemos conseguido
con cierta facilidad. ¿Y cómo logras esa fórmula? Cuéntamela un poquito, porque ese Pues tiempo de calidad que dicen sí, para vivir como pareja, porque una cosa es estar trabajando al lado y sí, realmente sí dedicarle tiempo y foco y correcto. atención a tu pareja. Pues no es tan fácil, pero el concepto básico es la oficina en la oficina, la casa en la casa. No, no me traigas la oficina a la casa. No, esa es como la regla principal y de ahí se derivan otras, pero más o menos es eso, es tratar de ser conscientes de que hay un espacio de trabajo y hay un espacio de convivencia. Y si uno es capaz de trazar esa línea lo más clara posible, aunque a veces se cruzan un poquito, pero lo más clara posible, va a ser saludable, ¿no? No llevar el trabajo a la casa o viceversa. Es que es No es complicado. fácil, ¿no? No es No, fácil. no, no, no es fácil. A mí también puedo sentirme también identificado en esa parte porque sí creo que hay muchas personas también que trabajan con su pareja Claro. y se creen que por el hecho de trabajar ya están dedicándose a ese tiempo, pero No, hay es otras diferente, cosas. es diferente, sí. Y si eres como una persona, digo, porque te veo como muy entusiasta. Yo sé que, bueno, Sí. si siendo compositor, productor, cantante, si estás, o sea, sabes realmente diferenciar tus tiempos de ese llamado workaholic. O sea, Ujú. esa parte de, porque digo, como artista, te pasará que escuchas música en todos lados. Ah, O no, sea, eso sí no puede parar de no puedes ser. parar. O sea, que No, digas, esto para una canción no no, está no, 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 buenísimo. no, O exacto. hay momentos en los que te pones el freno o continuamente 24/7. No, Elisa, por fortuna, es igual de melómana que yo. En la casa siempre hay música, siempre hay música. Eh, Uno de nuestros pasatiempos es ese, es la música o los shows, los conciertos, ir a ver artistas que nos gustan, viajar a alguna parte a ver alguno que nos interesa. Es uno de nuestros pasatiempos. Eh, pero sí, hay una parte en que hay una parte de la vida en que el ser creativo pues no se apaga. ¿No? Estamos un domingo en la finca y hay una idea porque escuchamos algo, porque recordamos algo, tal, y yo no tengo reparos en comentarlo. Pero digamos de lo que no vamos a hablar es de algo administrativo, una decisión con la disquera o vamos a hablar de la gira. No, no, el lunes cuando estamos en la oficina hablamos de eso. Pero la parte creativa sí, con ella sí se puede, con la parte creativa sí se puede convivir. De hecho, mi esposa es una mujer muy creativa, ella es artista, es diseñadora, hace ilustraciones para libros, para cosas, me ha hecho un par de cosas para los álbumes. Entonces ella también tiene su propio mundo artístico con el que convive y con el que convivo yo. Y unas cosas bonitas que compartimos es esa creatividad que cada uno tiene en su campo. ¿Y cómo le haces? Cuando se te ocurre una idea, ¿eres de los que se mandan notas de audio o lo escribes? ¿Tienes una libreta? ¿Cómo llevas Eh, esa parte? la libreta y para la melodía las notas de audio. Y si está a la mano la guitarra, pues mejor. Pero sí, en mi casa tengo cómo grabarme Ujú. más o menos bien. En la casa de campo, en la finca, también tengo cómo grabarme. De hecho, uno de los álbumes que publiqué este año pasado, ¿sí? Fue un álbum que hice precisamente allá, con un equipo muy sencillo, en la finca, con el sonido de la chimenea, los pajaritos, y ahí estuvo el disco, cuando estábamos encerrados En la en pandemia. pandemia, sí, sí, ¿Y sí. cómo surge? ¿Tu proceso creativo cómo va? ¿Va en principio la melodía o va primero la letra? ¿Cómo llevas ese proceso tuyo? Cuando escribo solo, siempre está primero la melodía. De hecho, primero está la armonía, suscita una melodía que suscita una letra. A veces el tema ya está establecido, ya lo he considerado, a veces el tema me lo encuentro por el camino. Y cuando escribo con otra gente, pues ese orden puede variar. Puede que venga alguien con una letra muy interesante, alguien que tenga una melodía o un vamp, un arreglito que suscite algo más. Cuando trabajas con otra gente, esos factores, el orden de esos factores puede cambiar, que es muy interesante. Y es muy diferente a trabajar solo. Pero cuando trabajo solo, ese es el orden, la armonía o algo de música, la melodía y luego la letra. Y si eres muy perfeccionista, ¿cómo sabes que tienes terminada una canción? Es que No, nunca nadie sabe. Yo creo que nadie sabe si terminó una canción. Si por nosotros los artistas fuera, jamás publicaríamos nada, porque estaríamos siempre terminando lo que estamos haciendo. Uno llega a casa, oye las mezclas, oye los roughs, oye lo que sea, el demo, y, y siempre hay algo que uno cree que puede hacer mejor, que puede cambiar. Hay que saber soltar la obra y decir, bueno, ya, está. Porque si no se puede uno quedar ahí un tiempo perfeccionándola y cambiándole cositas. Conozco el caso muy dramático de un amigo que es un gran compositor y productor. No lo voy a mencionar, obviamente por respeto, pero el tipo puede tener en su estudio esta canción, una canción muy buena, hace unos 18 años o 20 años. Ahí la tiene. Y todos los días le graba algo, le agrega, le quita, le pone. Yo llegué a la conclusión de que nunca la va a publicar. Yo creo que ya no la va a publicar. Y mucha gente le ha pedido la canción, muchos artistas han querido cantar su canción, que es muy buena.
pero él no la suelta, no termina de hacerla. Y creo que eso es lo que le da placer, seguirla haciendo. Entonces, bienvenido, hágale. Pero no la suelta, no la suelta y lleva, puedo decir que va para 20 años con el tema. Qué locura. Es una locura, es una Ahorita me vino locura. la frase que dice Joaquín Sabina, que la mejor canción está todavía por Por escribir. escribir, claro, claro, claro. Además es una posición, pues, no solamente eh, puede ser real, sino que también es muy optimista y seguramente a él y a quienes tratamos de hacer ese oficio nos da como la esperanza de que la próxima va a ser mejor. Pero hay que soltar esta para seguir con la próxima, pues nos podamos quedar ahí enfrascados mucho tiempo. Y saber delegar. Imagino que tendrás tu equipo Sí, dentro también de hay la que parte saber de delegar. producción. ¿Tú tienes un Sí. equipo con el que siempre trabajas o...? Más o menos, más o menos. Hay una gente con la que siempre me junto, a veces cambio de equipo, trabajo con gente nueva, oxigeno la idea que me sirve mucho. En los últimos 2 álbumes he trabajado con gente muy diversa, con gente muy joven y para mí ha sido un alimento muy interesante encontrar otras formas de producir, otras formas de escribir, aprender de esos colegajes, de esas juntas. Ha sido una de las cosas interesantes que ha pasado en los últimos años con el asunto de los featurings, de las colaboraciones. Para mí ha sido muy interesante poder variar esos métodos de trabajo. Ha sido chévere. Vi varias, vi con Morat, vi con Sí, sí, Fonseca, sí, sí, sí. o sea, sí o sea, sí te gusta eso, ¿no? O sea, sí no Me elegir de repente encanta. con otro artista. Yo vengo de un mundo de un mundo del pop en donde era excepcional ver este tipo de participaciones. Pero nuestra música y nuestra industria ha girado mucho a los feats. Y al principio me costaba como trabajo encontrar con quién poder hacer algo y tal. Y cuando empecé a saborearlo, me empezó a gustar mucho. Entonces he podido trabajar con gente muy interesante, con gente como Cani García, como mi compadre Fonseca, como los chicos de Morat que mencionabas, como Cali el Dandy, como Sebas Yatra, Jesse Joy, los amigos de Rake, una cantidad de gente, los chicos de Messier Periné, y cada una de esas experiencias resulta siendo un aprendizaje y una renovación, como una oxigenación de la manera de trabajar, y a mí me ha servido mucho eso. Y sientes lo que ponen en las redes, porque uno checa y pone en Google Andrés Cepeda, y es increíble la cantidad de publicaciones y entrevistas que Sí, siempre te relatan como el artista más respetado de Colombia o de los más eso respetados. me parece Siempre, increíble, sí. sí lo has leído, imagino, Sí, sí lo pero he tú visto lo por ahí. notas y eso tú cómo lo llevas. ¿Cómo llevas de repente esa parte de respeto? Me parece que es el gran logro de la carrera, lo valoro mucho. Eh, no es lo mismo ser famoso o reconocido que tener el respeto de tu público, de tus colegas. Para mí eso vale muchísimo, ¿no? Y lo valoro mucho y le agradezco mucho al camino, a la vida que me planteó este camino, poder recibir eso. Eso me parece, pero fantástico. Me pone un poco nervioso, pero me parece fantástico. Eso es lo que te quiero decir, como que siento cuando todo el mundo siente tanto respeto en estos momentos de la vida que estamos como a nada de que haya un error, ya te crucifican Claro, por ello. ese siguiente paso es Claro. vertiginoso. Y siempre que se lanza un disco, no, cuando se realiza, cuando entras al estudio y te embarcas en la producción y empiezas a buscar ese camino y a tomar esa serie de decisiones que siempre toca tomar cuando haces un trabajo de estos, yo sigo sintiendo ese vértigo. Al principio lo sentía porque eran las primeras veces, porque no sé qué va a pasar, y ahora porque quiero conservar ese buen camino. No quiero cometer el error. Hay que permitirse cometer errores, pero uno siempre quiere evitarlos, ¿no? Siento ese vértigo de cuando emprendo un trabajo nuevo, pero creo que es una cosa que es importante sentir, ¿no? Esa ansiedad y esa inseguridad de cómo va a salir, espero que salga bien, espero que la gente se conecte, ¿no? Espero poder mantener esa buena opinión de la gente que me escucha. Y eso se siente si uno lo percibe. Y como público uno percibe cuando alguien es bien respetado y ya lo tratan así. Cuando te preguntan por temas de la música, es como, queremos saber qué piensa Andrés Cepeda sobre esto. Cuando pasó lo de René y J Ujú. Balvin, sé que diste declaración, digo, tú no, Sí, ahí no tenías nada que ver, ¿no? Como dice total. mi madre, ni pincha ni corta, ¿no? Sí. Pero querían saber tu opinión. Siento que ahí es como la parte desde el público de, oye, este artista es muy respetado, queremos saber su opinión de qué está sucediendo ahorita, ¿no? Sí, eso es interesante. Claro que la opinión que uno pueda tener es tan subjetiva y desde un punto de vista tan particular que es el de un artista, no siempre representa la de mucha gente, pero
pero es el punto de vista de uno que tiene alguna experiencia con esto. Y a ti tu punto de vista, o sea, digo, en cuanto a artista, ¿sí te cuesta darlo? O digo, o sea, me refiero, como artista, ¿crees que sí deben de dar su opinión personal? Pues si se trata del trabajo, si se trata del arte, si se trata del gusto que uno pueda sentir por algo, yo creo que es válido. Cuando se trata de cosas que son como más personales y más de las relaciones de la gente, yo sé que sobra, ¿no? ¿Quién es uno para opinar sobre eso? Pero cuando se trata sobre no sé, el sonido, los géneros, la composición, la letra de aquello, cómo canta el otro, pues siempre es interesante tener esas discusiones, ¿no? Sí, porque ahorita como el tema de la comparación siempre es como del reggaetón. Sí, sí, sí. ¿Te lo han preguntado varias veces? Me lo han preguntado varias veces, porque la gente asume que uno tiene, por hacer un género diferente, que uno tiene una aversión por el reggaetón, por ejemplo. Y yo sostengo algo que aprendí en la escuela cuando estaba empezando a estudiar música y que un profesor que quise mucho nos inculcaba, y es que en el mundo hay música buena y hay música mala, en todos los géneros. No es un género o un sonido o un estilo o una época de la música lo que sea bueno o malo. Es como lo realizas, ¿no? Cómo lo representas. Entonces yo pienso que en el reggaetón, como en todos los géneros, hay gente que hace trabajo mucho mejor que otros. Y en el urbano, como en todos los géneros, hay gente que hace mejores cosas que otros. Y en el pop y en el jazz y en el rock hay mejores bandas que otras, ¿no? Y gente que se siente que es más genial y más exquisita que otras, sin importar el género. Entonces yo pienso que la discusión no es sobre los géneros, sino sobre la calidad de cada propuesta, ¿no? Te lo digo porque siento que cuando tengo aquí algún compañero cantante, siento que como que hay esa parte de disputa, porque como Sí, los dos géneros hablan del amor, sí. dado por per se, decimos que el amor tiene que ser en baladas, Ajá. o dicho algo bonito, ¿no? Y Ujú, por eso decimos, os dicen, ujú. que las letras de antes eran más elaboradas y mucho Sí. mejor que las de ahora. Entonces, cuando de repente dicen que ellos hablan también, o en el género urbano se puede hablar de Ujú, amor, sí. son dos formas de entender el Son amor. dos formas diferentes de abordar un tema que además siempre va a estar presente en el arte, en la música, sobre todo en las canciones. Eh, y en la vida hay momentos para muchas cosas diferentes. En el día hay momentos para muchas cosas distintas, ¿no? No sé, tú que disfrutas tanto de la música, estoy seguro que no escuchas lo mismo a las 8 de la mañana que estás desayunando, que a las 4 de la tarde cuando estás terminando tu trabajo, que por la noche cuando estás teniendo un rato a solas con tu pareja, por decir algo, o cuando sales con tus amigos a una reunión. La música tiene esa maravilla que tiene la capacidad de acompañarnos de maneras tan diferentes, en momentos tan distintos, y todos esos momentos son válidos y son valiosos. Eh, si tú quieres, alguien ponía el ejemplo, creo que era el mismo Residente hablando de la comida, ¿no? Hablando del hot dog y el restaurante, ¿no? Excelente restaurante de alta cocina. Pues en la música pasa lo mismo. Cuando yo quiero oír algo de muy buena calidad, me voy a escuchar, aprovecho el festival de jazz que hay en mi ciudad o viajo a otra ciudad a ver un acto, me parece buenísimo, de un artista que admiro mucho, o voy al concierto de la Sinfónica porque vino el gran chelista o el gran violinista a tocar con la orquesta sinfónica y me va a dar un gusto yendo a verlo al Teatro Colón, ¿verdad? Y si voy con mis amigos a tomarme unas cervezas y a jugar fútbol o a jugar tejo, pues seguramente escucho otra música, ¿verdad? Y si voy a enamorar a mi chica, pues voy a poner otras canciones y voy a escuchar otras músicas. Eso no hace que una cosa sea menos válida que la otra o menos importante que la otra. Es lo que quiero saborear en mi día, en mi momento, ¿no? Y creo que hay que tener respeto por los géneros, porque cada uno cumple una función. Y aunque hablamos del amor, tanto el pop como el urbano, de maneras distintas, pues qué bueno que estemos hablando de amor. Está bien, ¿no? Ay, me encanta este tema. Sí. Por eso cuando estuve viendo o sea, todas las canciones y el último, lo que había olvidado, ¿eh? Sí, Por favor, lo que que no se había olviden olvidado. del nombre de la canción y que se la pongan y que la escuchen. Porque digo, ¿crees que hace falta más baladas? Porque, no sé, como que siempre suenan más como las canciones movidas o tendemos a Sí. esa parte, ¿no? De ponernos ese positivismo de sí, Ujú. adelante. Pero también está bien de repente esas baladas, ¿no? Y sé que antes Sí, en sí, los sí. 90 había más baladas. Sí, sí, sí. Pero ¿crees que hace falta como, creo que lo llamaste en alguna entrevista al Power Ballad, ¿puede ser? Sí, sí, O sí. Que es una po- balada con mucha energía, el como esta Power Ballad. precisamente, que tiene una Ajá, banda grandota y la batería, las sí. guitarras, no sé qué. Sí, pienso que cada canción va pidiendo
va pidiéndole a la producción o a su intérprete el vestido que le corresponde y uno como productor, como intérprete, tiene que saber escuchar lo que la canción te está pidiendo. Eso genera una emoción que acompaña la canción. No sé si debe haber más baladas o menos reggaetón o más pop, qué sé yo. Lo que creo es que la gente que se enamora de un estilo debe seguirlo haciendo y ser fiel a ese gusto que tiene por ese sonido. Eh, Creo que como yo, conmigo hay en Latinoamérica un grupo de personas que le apostamos a este tipo de sonido, a este tipo de expresión. Si somos más, buenísimo, pero eso es una decisión como de cada cual. ¿Qué camino quiero seguir? ¿Qué es lo que me mueve más cantar? ¿Qué es lo que siento que quiero comunicar? Seguramente muchos podríamos ponernos la camiseta de otro género, pasarnos a otro sonido distinto. Hay gente que lo ha hecho y lo ha hecho muy exitosamente y lo ha hecho con gusto y lo ha hecho de, por el placer de hacerlo. Hay otros que queremos insistir en este sonido que nos apasiona, en esta manera de cantar que nos gusta. Si somos más o menos, pues chévere si somos más, pero chévere que los que existamos, hombre, lo sigamos haciendo. No, y aparte como público uno lo agradece, porque el tener más abanico de música, Claro, lo porque último que queremos es que el panorama musical se vuelva predecible y similar y homogéneo, ¿no? Queremos tener opciones. pero yo siento que cada vez hay menos opciones. No sé si a lo mejor sea por la Sí, empresa que ya se vio que esto es un mercado. Pasó con la música disco en los 70, claro. que pegaron muchísimo los Bee Gees y de repente vieron que, la Ah, música disco todo está debe ser cabrón. así. Todo debe Exacto. ser así. Sí, Y sí. en menos de un año se fueron a la mierda hasta quemaron música disco Ujú. y se comercializó de manera que ya no era genuino. Entonces ya se Sí, notaba. ¿no? Hasta los Stones hicieron un álbum de disco, ¿te acuerdas? Claro. Ujú. Pero esa ha sido la historia de nuestra industria. Desafortunadamente nuestra industria también se ha basado mucho en copiar lo que sale exitoso. Entonces pasó, hombre, con Elvis. Pasó con Elvis. ¿Cuánta gente no quiso ser Elvis después de él? ¿Cuánta gente no quiso ser los Beatles? ¿Cuánta gente no quiso? Cada vez que alguien saca la cabeza y la pone muy fuerte, todo el mundo dice, si me parezco a esto, voy a vender más álbumes. Y esa ha sido la historia de nuestra industria, que me parece un poco lastimero, pero así es. Y la tendencia la marca el gusto de la gente esas tendencias y esas modas pues van, a veces regresan como un vintage, a veces regresan como una nostalgia, a veces no regresan, a veces vuelven recargadas. Pero ya lo vivimos con el disco, con el rock, con la salsa, con el merengue, bueno, con todos los géneros. Ahora el rey es la música urbana y esta fusión de la que hablábamos al principio de la entrevista, que, eh, que me parece interesante porque mezcla y junta muchísimas cosas, que es algo muy propio pues, de nuestros tiempos, de nuestra sociedad y de la manera en que nos comunicamos. Y además tú como coach de la voz que estuviste, Ujú. tú eso no lo veías, como que los chavitos o la gente nueva de repente ves que están como copiando, que no está mal. O sea, yo Sí, sí, digo sí. siempre como decía Picasso, ¿no? Los buenos artistas Influyen a los copian, que vienen, sí. ¿no? Y los grandes artistas roban. Entonces, Exacto. me encanta esa frase. Sí, sí, sí. Y dice mucho de que si al final adoptas como tantas maneras, tantas formas de otros artistas que te gustan, obviamente el principio es copiarlos y luego hacerlos tuyo a tu estilo. Claro. Te pasaba como el de coach diciendo, ay, no manches, pero muéstrate tú esa parte genuina. Sí, con los chicos a veces pasa eso, con los concursantes infantiles, porque vienen muy marcados por la música de casa, ¿no? La canción que su mamá les enseñó a cantar, les enseñó a cantar la canción de Rocío Dúrcal igualitica, ¿no? Y hay que decirles, bueno, la cantas precioso, te pareces mucho a Rocío Dúrcal, nena, pero queremos encontrar tu voz, tu sonido, ¿no? Tu identidad. Pero eso es un proceso, yo creo que por el que todos pasamos. Primero nos alimentamos, nos dejamos influenciar, después vamos convirtiendo esa influencia en un sonido que al principio es una copia y después viene una parte de creatividad donde aflora la voz de ese artista cuando lo logra hacer y no le pesa esa influencia que lo formó. Y la creatividad en todas las artes es eso, es la mezcla de esas influencias importantes. Coges lo mejor de lo que aprendiste y lo conviertes en algo propio. Y ese es el gran artista que sigue influyendo luego a alguien más. Esa es la historia de la creatividad, la historia del arte, ¿no? Y me encanta esa historia. Y fíjate que siempre en un programa como La Voz, siempre quería preguntarle a un coach de si crees que para ser un buen cantante hace falta tener buena voz. Yo creo que no, fíjate que no. Una cosa es tener una voz privilegiada y una técnica impecable y esto. Y hay otro tema
que es intangible, que es esta posibilidad de llegada, de tocar a la otra persona. Y tenemos ejemplos de grandes artistas que se dedican a cantar y que no son las grandes voces, pero que han marcado generaciones. Mira, te voy a hablar de Bruce Springsteen. Te voy a hablar del mismo Sabina, ¿no? No son las grandes voces, pero qué tipos tan importantes, ni cómo nos hacen sentir y cómo nos comunican. Trasciende su capacidad vocal a su capacidad artística de comunicación, ¿no? Eso es muy interesante. Muchos de los grandes cantantes de la historia no han sido precisamente las mejores voces. A veces es más atractivo una voz rara, un poquito ronca, ¿no? Muy auténtica, muy sincera, que un tenor impecable, ¿no? A veces te toca más esa voz que te parece más humana y más real. Y a mí me pasa, por ejemplo, cuando escucho a Ray Charles Ah, o a James Brown. ok. Pero Ray Charles, por ejemplo, con esa voz como va tan quebrada, Sí, sí, sí. o sea, escuchas ahí Georgia y Y te conmueve. aunque no soy de Georgia, me conmueve y me Conmueve, da claro. vamos, esa piel de gallina. Total, Y, total, y- y total. en un reality como La Voz, ¿tú crees que ese reality, o sea, le sirve más a los alumnos o a los coaches? Mira, Es una... cuando hemos hecho los programas con los niños, Ajá. creo que es una experiencia muy linda para ellos. Aprenden cosas muy interesantes, conocen a sus artistas, tienen unas oportunidades de exposición y algo que realmente van a atesorar, van a recordarlo y nos esforzamos mucho en la producción y nosotros los coaches porque ese tiempo que ellos están ahí en el programa sea algo inolvidable que puedan atesorar. Y empezamos a trabajar el año pasado con la temporada de La Voz Senior, con los adultos mayores. Y ahí se invirtieron completamente los papeles. Eran ellos quienes venían a darnos lecciones, no solo de canto y de música, yo creo que más de vida, a las personas que estábamos ahí presentes, los coaches, y a la gente que veía el programa en televisión. Eran personas que venían de hacer carreras muy largas, que habían pasado por muchas cosas, que habían tenido muchas vivencias. Y lo más lindo que llevaban al programa eran esas historias de vida y esas experiencias vueltas, consejos entre líneas que nos regalaban todas las noches. Y ahí se invirtieron los papeles, ahí los alumnos pues veníamos siendo nosotros. Oye, pues aquí se invierte siempre los papeles, ¿eh? Porque yo el que aprende soy yo con las personas que tengo delante, pero en este caso de Qué rico. verdad que yo sé que tienes más compromisos. Digo, no me quiero todavía despedir casi. Me están mirando por ahí detrás de Sí. ya. Pero qué agasajo, qué bueno hablar No, contigo gracias. de música un rato. Qué rico. Hacía tiempo que no hablaba así de música tan Qué profundo bueno. con alguien con tanto talento y con tanto bagaje. Gracias, eres Se muy amable. agradece, digo, solamente quería preguntarte por este documental que dicen que vas a estrenar el próximo 22 de mayo. Sí, el 22 de mayo estreno un documental que acompaña un álbum que lancé a principios de este año que se llama Me estás haciendo falta, las canciones que cantaba mi padre. Y como su nombre lo indica, es una serie de canciones que a mi papá le gustaba cantar. Son canciones, obviamente, antiguas, son canciones de su época, canciones que lo acompañaron en su niñez, después en su juventud, después en su matrimonio, en su familia. Incluso hay canciones de las últimas etapas de su vida que él le gustaba cantar cuando él no era cantante profesional ni nada, le gustaba el violonchelo, ¿te acuerdas? Pero en las reuniones familiares, de pronto se entusiasmaba, se tomaba un par de tragos y se mandaba a cantar. Y eran canciones que casualmente fueron importantes en su vida, lo marcaron en algún momento, lo acompañaron situaciones particulares de su vida y él las recordaba. Y cuando mi papá faltó, cuando murió hace unos 4 años, eh, empecé a pensar en la posibilidad de hacer un álbum en donde estuvieran esas canciones. Y una vez un amigo, un colega de la radio, cuando estábamos en el primer año de pandemia, me invitó a hacer un programa junto con otros colegas músicos que le enviáramos canciones que representaran a nuestros padres. Y entonces yo me puse a hacer como esa lista en mi cabeza, llamé a mis hermanos, nos reunimos virtualmente y empezamos a recordar esas canciones que mi papá solía cantar. Y resultan ser canciones latinoamericanas importantes para no una, sino varias generaciones. Son canciones muy significativas de diferentes géneros, del tango, del bolero, del son. Cuando estábamos precisamente en el asunto de la pandemia, después de esa invitación que me hizo el colega de radio, grabé mi álbum y cuando terminé de grabar el álbum dije, quiero contar un poco más del asunto, quiero hablar más profundamente de las canciones, de sus autores, de la influencia que tuvieron en la vida de mi padre y de por qué son canciones importantes en Latinoamérica. Y realicé un documental que lanzamos ahorita precisamente este próximo 22 de mayo. Y algo bien bonito que leí es que cuando tu papá estaba padeciendo Alzheimer, Sí. que las canciones le conectaban, era la única manera de Sí. conectarlo
con el momento presente, ¿no? Es una de las cosas lindas que vemos en el documental. Es algo que aprendí con mis hermanos en el transcurso de su enfermedad, y era que exponerlo a esa música que le había gustado tanto en la vida le generaba unas reacciones muy interesantes, se conectaba por unos minutos con nosotros, recordaba las letras, recordaba las anécdotas, se iluminaba, era una cosa muy bonita. Y entiendo que es algo que pasa con los pacientes de Alzheimer y la música. Cuando han sido cercanos a la música, encuentra la familia, su círculo, una manera muy bonita de conectarse con estos pacientes. Y es una de las experiencias que vivimos y que aprendimos y que compartimos en el documental. Y aparte siento que es una buena forma de poder superar o afrontar la pérdida de como es un papá, Claro. el hacer algo padre, ¿no? Como generarte esa parte de legado de hacerlo por Exactamente. él, ¿no? Exactamente. Para mí era importante hacer el álbum y luego el documental, porque es una manera de mantener su memoria y su legado vivos, y una manera de celebrar y agradecer pues esa herencia que, bueno, que me dejó a mí y a un par de mis hermanos en particular, pero a todos con su vivencia, con su ejemplo, con su vida. Pero eso que nos dejó de la música, del amor por la música, me parece que es una manera muy bonita de reconocerlo. Qué chingón, la verdad. Mira, yo hace un año perdí a mi abuela y justo aunque no tenía Alzheimer, sí esa parte de con 94 años, Ah, ok. veías que estaba en otra onda, Claro, ¿no? En claro. otra vibración y luego de repente regresaba. Y qué curioso, pero ese momento de cuando se iba o cuando regresaba me encantaba, ¿no? Y fíjate, después de un año, que es poquito, pero claro, yo viví toda mi vida con mi abuela, Ok. me acuerdo todos los días de ella. Y fíjate que siempre tengo ahí unas grabaciones, Qué tuve unas bonito. conversaciones con ella, Ah, qué bonito. que las hice hace un año ahí en Madrid, cuando empezó la Filomena, esa tormenta de nieve. Sí. Y las tengo grabadas justo para hacer algo como de su legado, Ah, qué porque vio bonito. la época de la guerra civil, la época en la Claro. que ella pasó hambre y Obvio, todo, tiene mucho que decir. y aprendió a escribir y a leer sola, y luego nos quejamos en esta generación, ¿no? Por Somos muy ciertas flojos, cosas, somos muy flojos. pero Es bueno. verdad. Oye, pues qué gustazo, Gracias, Pedro. qué Qué rico agasajo. conversar contigo. No, igual, de verdad, ha sido mutuo. Y recordar a la gente mañana el Metropolitan Ah, para ¿verdad? Claro. el concierto. Estábamos aquí tan enfrascados en nuestra Está carreta. buenísimo, está buenísimo. Claro que sí, mañana estaremos en el Metropolitan, estaremos cantando, estaremos presentando esta canción nueva y bueno, vengo estrenando mi show después de pandemia que reiniciamos los conciertos. Venimos con una energía y con una propuesta de repertorio y de puesta en escena muy bonita, así que no se lo pueden perder. Pues nada, ahí te estaremos siguiendo. Claro que sí. Tienes aquí un amigo, que lo sepas. Gracias, Pedro. Y un fan para estar ahí en el concierto apoyando. Ahí nos vemos. Un abrazo. Perfecto. Saludos a todos. Gracias. Nada, a todos ustedes, gracias por escuchar y ver otro nuevo episodio. La verdad, la neta, me hace muy feliz, así que denle a suscribir a este canal tan maravilloso con este proyecto independiente y nos vemos en el siguiente episodio de Auténtico. Bye.